Augusto Meneses era de esos hombres que jamás habían escuchado un no en su vida. El magnate que dominaba las salas de juntas con una simple mirada, ahora se sentía impotente ante quien más amaba, su único hijo. Dentro del lujoso hospital, donde cada detalle resumaba riqueza, el aire era denso, cargado de desesperación y fracaso. Médicos de renombre mundial habían entrado y salido de esa habitación sin ofrecer una solución. Cada nuevo intento terminaba en silencio, cada esperanza aplastada por el frío sonido de las máquinas que monitoreaban al niño. Era como si la vida hubiera decidido demostrarle al hombre más poderoso que el dinero no lo compra todo. Pero fue precisamente en este escenario de derrota que ocurrió algo inesperado. Una simple enfermera con un uniforme desgastado y una sonrisa sincera apareció como invisible para todos, excepto para el niño. Clara no tenía títulos internacionales, maestrías ni especializaciones poco comunes. Su mayor arma era su humanidad. Se sentó junto a la cama, tomó la pequeña y débil mano del niño y comenzó a hablar como si cuidara a un niño, sin protocolo, sin arrogancia, solo amor. Augusto observaba con incredulidad. Nunca había visto a su hijo reaccionar así. El niño, que ya no tenía fuerzas ni para abrir los ojos, esbozó una leve sonrisa al escuchar a Clara contar historias sencillas de su infancia en el campo. Esto lo desconcertó. ¿Cómo podía una mujer sin fortuna, sin estatus ni poder dar a luz en su hijo algo que millones invertidos no habían logrado? Fue en este torbellino de emociones que Augusto, con una mezcla de desesperación y arrogancia, lanzó el desafío que cambiaría la vida de todos. «Si puedes salvar a mi hijo, me casaré contigo». Clara se quedó paralizada por un instante. No estaba allí por promesas ni por dinero, pero algo en sus ojos transmitía la certeza de que este chico merecía vivir y que haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para arrebatarlo de las garras de la enfermedad. Aceptó el reto, no por matrimonio, sino porque sabía que alguien necesitaba creer donde todos los demás se habían rendido. A partir de ese momento, Clara dejó de ser solo una enfermera. Se convirtió en un pilar. Dormía en un sillón junto a la cama. Se despertaba con el primer sonido de las máquinas y pasaba horas cantando para calmar al niño. Cada gesto suyo era como un soplo de vida. No solo trataba el cuerpo, sino que llegaba al alma. Y poco a poco, algo sorprendente comenzó a suceder. El niño, antes sumido en la fatiga y el dolor, comenzó a responder. Sus ojos, aún frágiles, buscaban a Clara como si buscaran refugio. Augusto observaba, dividido. Una parte de él quería creer, pero su razón le gritaba que era imposible. Sin embargo, no podía negar lo obvio. Clara estaba logrando lo que los grandes expertos no podían. Con cada tímida sonrisa de su hijo, el corazón endurecido del magnate sufría pequeñas grietas. Por primera vez en años, sintió el miedo a perder y la esperanza de ganar. Pero Clara sabía que el amor no era suficiente. Necesitaba acción. Buscando en archivos médicos y consultando datos antiguos, encontró un tratamiento experimental que todos los médicos habían descartado por ser demasiado arriesgado. Para ellos era una pérdida de tiempo. Para ella era su única oportunidad. Presentó su idea al equipo, pero fue ridiculizada. Augusto, sin embargo, vio la valentía en sus ojos, y por primera vez en su vida, confió en alguien sin exigirle garantías. La noche del procedimiento fue un punto de inflexión. Las luces brillantes, el sonido de las máquinas, la respiración agitada de Augusto de fondo. Clara permaneció tranquila, como si toda su vida la hubiera preparado para ese momento. Pasaron las horas. La tensión los consumía a todos, hasta que, en un instante que pareció eterno, el niño abrió los ojos. No solo los abrió, sino que habló, con voz débil pero clara. «Papá, quiero jugar afuera». Augustus se desplomó. El hombre que gobernaba imperios cayó de
rodillas, llorando como un niño. Ya no había arrogancia en su mirada, había gratitud. Clara no solo había salvado una vida, había roto las cadenas del orgullo, demostrando que hay algo más grande que el poder, el amor. Y fue allí, ante el milagro, que Augusto Meneses se dio cuenta de que no estaba solo ante la mujer que había sanado a su hijo. Estaba ante la mujer que había sanado su alma. Y si quieres saber cómo esta inesperada historia de amor se convertirá en un nuevo comienzo para todos, suscríbete al canal ahora. Historias como estas te conmoverán y sorprenderán en cada episodio. Todo el hospital pareció respirar de otra manera después de esa noche. El niño, que antes apenas podía abrir los ojos, ahora suplicaba jugar. Su voz era como música para los oídos de todos. Médicos, enfermeras e incluso el personal de planta se quedaron boquiabiertos, incrédulos. Lo imposible había sucedido ante ellos. Clara, con el rostro cansado pero iluminado por una sonrisa, se secó discretamente una lágrima que le corría por el rabillo del ojo. Para ella no fue solo una victoria médica, fue una victoria de amor, fe y la valentía de no rendirse. Pero para Augusto fue más que una victoria. Era la primera vez en décadas que se sentía pequeño ante algo. El magnate, acostumbrado a mandar, controlar y comprarlo todo, ahora estaba de rodillas ante una simple enfermera que había logrado lo que su imperio no había logrado, la vida de su hijo. La miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas y una vulnerabilidad que nunca había permitido que nadie viera. Por primera vez no había poder ni estatus, solo había gratitud. A la mañana siguiente, el sol se filtraba a través de los enormes ventanales del hospital, iluminando la habitación que una vez pareció una tumba. El niño sonreía, jugando con los carritos que Clara había traído en su bolso. Era como si la infancia que le habían robado le hubiera sido devuelta de repente. Y allí, entre risas y juegos, se desplegó una nueva escena. Augusto, de pie en la puerta, observaba en silencio. Cada risa de su hijo era una flecha que atravesaba su armadura. Pero había algo más. Cada gesto de Clara, cada palabra dulce, cada mirada cariñosa, despertaban en él un sentimiento que no podía nombrar, o tal vez no quería admitir. Sin embargo, no todo era color de rosa. Médicos de renombre, heridos en su orgullo, empezaron a murmurar en los pasillos. No podían aceptar que una simple enfermera hubiera logrado lo que ellos, con años de estudio, no pudieron. Susurros envidiosos, comentarios ácidos y miradas de desdén comenzaron a rodear a Clara. Pero ella no se inmutó. Su misión no era el reconocimiento. Su misión era una sola: asegurar que el niño tuviera una vida plena. Y fue en ese ambiente tenso que Augusto tomó una decisión que lo cambiaría todo. En una reunión silenciosa, frente a los médicos, se puso de pie y declaró: «Esta mujer salvó a mi hijo, y a partir de hoy tendrá mi respeto y mi corazón». La revelación cayó como una bomba. Algunos médicos guardaron silencio, otros bajaron la cabeza. Clara, avergonzada, intentó discutir, pero la mirada firme de Augusto la silenció. Ya no era el magnate arrogante quien hablaba. Era un hombre destrozado, renacido por el amor a su hijo y la fuerza de una mujer que jamás se doblegó ante lo imposible. Esa misma noche, solo en su despacho de cristal, Augusto reflexionó. ¿Por qué había hecho esa promesa precipitada? «Cásate conmigo, si puedes curar a mi hijo». Al principio había sido solo un gesto desesperado, una forma de tentar al destino. Pero ahora esas palabras resonaban como una verdad inevitable. No solo quería cumplir su promesa, quería a Clara en su vida. Mientras tanto, Clara, en la pequeña sala de descanso del personal, miraba por la ventana. Sus pensamientos eran confusos. No se había enamorado del poder ni de la promesa, pero había algo en Augusto que comenzaba a revelarse poco a poco. Tras la fría máscara yacía un hombre temeroso, un hombre que había aprendido a amar demasiado tarde, y como si el destino conspirara,
El muchacho, ahora con renovadas fuerzas, tomó la mano de Clara y dijo: «Tía Clara, no te vayas nunca, ¿de acuerdo?». Esas palabras fueron como un lazo invisible que unió sus corazones, y en ese instante comprendió que ya no podía huir. Pero ¿qué haría Augusto ahora? ¿Cómo afrontaría un hombre tan poderoso encontrar en el simple amor de una enfermera lo que nunca había encontrado en todo su imperio? Y, más aún, ¿estaba Clara preparada para entrar en un mundo donde la riqueza y la intriga coexistían? Este fue solo el comienzo de un nuevo capítulo, donde la gratitud, la pasión y el destino se entrelazarían en una historia que nadie olvidaría jamás. Si también quieres ver qué sucede entre Clara, Augusto y el pequeño heredero, suscríbete al canal ahora. Las próximas revelaciones de esta historia te conmoverán aún más. La noticia del milagro corrió como la pólvora por el hospital. En cuestión de no solo hablaban médicos y enfermeras, periódicos, revistas e incluso canales de televisión locales comenzaron a rondar discretamente las puertas, intentando obtener cualquier detalle sobre el hijo del magnate que desafiaba a la muerte. Augusto, acostumbrado a controlar su imagen como un escudo de hierro, se irritó al descubrirlo. Pero al mismo tiempo, algo en su interior sabía que nada volvería a ser igual. Esa mañana entró en la habitación y se encontró con una escena que lo desarmó por completo. El niño, aún frágil pero lleno de vida, estaba sentado en la cama, riendo a carcajadas, mientras Clara hacía pompas de jabón a su alrededor. Las pompas brillaban como pequeños arcoíris, reflejando la luz del sol que entraba por la ventana. Augusto permaneció en la puerta, sin ser visto, observando cómo esas pompas de jabón transmitían más felicidad que todos los juguetes caros que había comprado a lo largo de los años. Fue en ese momento cuando un pensamiento lo atravesó como una flecha. ¿Y si nunca hubiera hecho esa promesa? ¿Y si Clara simplemente se hubiera ido después de que todo esto terminara? La idea lo aterrorizaba, no solo por su hijo, que ya le tenía cariño, sino por él mismo, que empezaba a sentir un vacío inexplicable cada vez que no la veía en la habitación. Pero había un problema. Augusto Meneses no era un hombre común. Tenía enemigos, intereses, negocios multimillonarios y una imagen de frialdad forjada durante décadas. Un enfermero humilde no encajaba en ese mundo. Sabía que lo criticarían, que lo verían como un hombre que había perdido la cabeza, pero aún así, su corazón ya había elegido. Clara, en cambio, sentía el peso de esa promesa a diario. Sabía que Augusto estaba agradecido, sabía que el chico la adoraba. Pero el matrimonio, eso no tenía sentido para ella. Nunca buscó la riqueza, nunca soñó con mansiones ni joyas. Solo quería vivir una vida digna y sencilla. Cada vez que recordaba las palabras desesperadas del magnate, se estremecía. Y si solo intenta pagar una deuda de gratitud, y si esto no es amor verdadero, el destino, como siempre, aumentó la tensión. Una noche tranquila, llamaron a Clara con urgencia porque el niño había sufrido una recaída repentina. No era nada comparado con lo que ya había enfrentado, pero el miedo volvió a atormentar a Augusto. Corrió por los pasillos como nunca antes, entró en la habitación y al ver a Clara cuidando con firmeza de nuevo a su hijo, se derrumbó. Se arrodilló ante ella, ante todo el equipo, y declaró con voz temblorosa pero firme: «No solo salvaste a mi hijo, me salvaste a mí, y no quiero esperar más, cásate conmigo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Médicos y enfermeras intercambiaron miradas de asombro. El magnate, que jamás se doblegaba ante nadie, estaba ahora de rodillas ante una mujer sencilla. Clara, sorprendida, sintió que se le aceleraba el corazón. Miró al chico, que le cogía la mano y sonreía con lágrimas en los ojos, pero en su interior se sentía turbada. Aceptar sería entrar en un mundo de intrigas, miradas crueles y gente que jamás la aceptaría.
Negarse quizás significaría perder lo que su corazón comenzaba a desear en silencio. Fue entonces cuando el niño, con la voz aún débil pero llena de dulzura, rompió el impas. «Tía Clara, por favor, quédate con nosotros para siempre». La inocente petición la traspasó como ninguna otra. No se trataba de riqueza, no se trataba de estatus, se trataba de familia, se trataba de no abandonar a este chico que ya era como un hijo. Se trataba de no ignorar al hombre que, a pesar de todos sus errores, estaba dispuesto a transformarse. Clara respiró profundamente, miró a Augusto a los ojos y dijo: «No sé si estoy lista para vuestro mundo, pero sé que ya no puedo vivir sin vosotros dos». La sala estalló en un aplauso silencioso, pero el verdadero sonido era el rápido latido de tres corazones que, de diferentes maneras, se habían encontrado. Y así fue, no en un castillo, ni en un altar lujoso, sino en una habitación de hospital, que nació la promesa de un amor inesperado. Un amor que desafió la arrogancia, que venció a la muerte y que demostró que a veces los mayores milagros ocurren donde nadie más cree. Pero ¿qué pasaría después? ¿Estaría Clara preparada para enfrentar el juicio de la sociedad? ¿Estaría Augusto listo para cambiar de verdad? ¿Y cómo sería ese chico que había vuelto a la vida, el puente que mantuviera vivo este amor? La historia apenas comenzaba. Páginas siguientes serían aún más intensas. Si quieres descubrir cómo este amor inesperado enfrentará sus mayores desafíos, suscríbete al canal ahora. Las siguientes partes de esta historia te conmoverán y te cautivarán de principio a fin. Las semanas siguientes fueron como una montaña rusa para Clara. Tras la inesperada propuesta de matrimonio de Augusto delante de todos, nada volvió a ser sencillo. Dentro del hospital ya no era vista solo como la enfermera dedicada que había salvado al niño, sino como la futura esposa del magnate más poderoso de la ciudad. Esto le trajo miradas envidiosas, comentarios maliciosos y una presión que nunca imaginó que enfrentaría. Muchos decían que solo le interesaba el dinero, otros afirmaban que era imposible para una mujer sencilla conquistar de verdad el corazón de un hombre como Augusto Meneses. Y fue precisamente esta presión la que colocó a Clara en un cruel dilema. Debía aceptar vivir con él y convertirse en el blanco de todos sus juicios. ¿O sería mejor retirarse y llevar una vida sencilla, alejada de escándalos e intrigas? Por otro lado, Augusto experimentaba su propia transformación. El hombre frío, que antes había medido todas sus relaciones con base en el poder y el interés propio, ahora se sentía vulnerable. Descubrió que amaba a Clara no por la promesa desesperada, sino porque ella representaba todo lo que él nunca había tenido el valor de ser: sincera, sencilla, valiente. Aún así, sabía que la sociedad no perdonaría fácilmente esta unión. Sus amigos de negocios ya empezaban a cuestionarlo. Los accionistas murmuraban que el magnate estaba perdiendo el control. Pero a Augusto, por primera vez, no le importaba la opinión de nadie. En una noche lluviosa, Clara salió del hospital y fue sorprendida por un grupo de periodistas que la rodearon y le lanzaron preguntas agresivas. ¿Cómo es conquistar al hombre más rico de la ciudad? ¿Cuánto tiempo tardará en cambiar el uniforme de enfermera por vestidos de lujo? ¿Realmente crees que es amor o simplemente quieres ascender en el mundo? Clara se quedó paralizada sin saber qué decir. Fue en ese momento que apareció Augusto. Con un simple gesto, apartó a todos y la protegió con su propio cuerpo. Tomándola de la mano, declaró en voz alta: «Puedes decir lo que quieras de mí, pero no la toques. Esta mujer es la razón por la que mi hijo vive y es la razón por la que yo existo hoy». La escena fue noticia al día siguiente y toda la ciudad estalló en revuelo. Para algunos fue un gesto genuino y romántico. Para otros fue solo un capricho pasajero de un hombre poderoso. El nombre de Clara se hizo conocido en lugares que jamás imaginó.
y con la fama llegaron los enemigos. Pero había algo innegable. La fuerza de aquel niño, ahora recuperado, era el vínculo invisible que los unía. Cada vez que llamaba tía a Clara, cada vez que corría a abrazarla, Augusto se sentía más seguro de que no podía volver atrás. El problema es que el amor verdadero nunca llega sin pruebas, y la mayor de ellas estaba por llegar. Invitado a un importante evento corporativo, Augusto decidió presentar oficialmente a Clara como su prometida. El salón estaba lleno de gente poderosa, empresarios, políticos y personas acostumbradas al lujo y al poder. Cuando Clara entró de la mano de él, todas las miradas se volvieron, algunas con curiosidad, otras con desprecio. Las mujeres susurraban, los hombres reían disimuladamente. Era como si un intruso hubiera invadido un mundo al que ella no pertenecía. Clara sintió que el corazón se le aceleraba y un sudor frío le corría por la nuca. Quiso retroceder, pero la mano firme de Augusto le dio fuerzas. Se acercó a su oído y le susurró: «Déjalos hablar, no tienes que demostrarles nada, solo a nosotros dos». En ese momento, Clara comprendió que la verdadera prueba no era salvar una vida. La verdadera prueba era salvar un amor en medio de un mundo que haría cualquier cosa por destruirlo. Pero ¿sería su corazón lo suficientemente fuerte para soportar tal presión? ¿Podría Augusto equilibrar su negocio y su nueva vida sin dejar que el orgullo ni los enemigos interfirieran? Y sobre todo, ¿hasta dónde podría resistir el amor ante semejante maldad? La respuesta estaba a punto de surgir, y cada nuevo capítulo de esta historia prometía más emoción, más drama y más revelaciones capaces de mantenerte enganchado hasta el último segundo. Si quieres descubrir cómo esta pareja afrontará la ira de la sociedad y los obstáculos que les aguardan, suscríbete al canal ahora. Las siguientes partes de esta historia te sorprenderán y conmoverán aún más. El salón de baile parecía relucir con oro en cada rincón. Candelabros de cristal, mesas decoradas con arreglos lujosos y una multitud impecablemente vestida observaban cada movimiento de Augusto Meneses. Pero esa noche, él no era el centro de atención, era Clara, la sencilla enfermera que de repente emergió como la prometida del hombre más poderoso de la ciudad. Cada mirada que se posaba sobre ella implicaba juicio. Algunos la evaluaban de pies a cabeza, otros reían discretamente como si presenciaran una farsa. El silencio que se formó mientras caminaba junto a Augusto era casi más cruel que cualquier palabra. Clara sintió que le temblaban las rodillas, como si no perteneciera a ese lugar. Su vestido era precioso, pero demasiado sencillo para un ambiente donde todas las mujeres parecían salidas de una revista de moda. Aún así, lo que más pesaba no eran las telas de seda ni las joyas brillantes, sino la sensación de que todas estaban listas para verla fracasar. Augusto, sin embargo, la acompañaba como si llevara un trofeo, no por orgullo, sino por convicción. Al llegar al escenario para hablar, no dudó. Con voz firme, declaró ante todos: «Esta es Clara, la mujer que salvó a mi hijo, y la mujer con la que me casaré». Un murmullo inmediato llenó la sala. Algunos aplaudieron cortésmente, otros simplemente susurraron con desdén. Pero nadie permaneció indiferente. Augusto no notó, o fingió no notar, las miradas burlonas. Clara, sin embargo, incluso intentando mantenerse firme, sentía cada risa ahogada como una puñalada en el pecho. Y fue en ese momento que surgió la primera intriga. Un hombre elegante, compañero de Augusto desde hacía mucho tiempo, se le acercó con una sonrisa cínica. «Debe ser duro, ¿verdad, querida?», dijo casi en un susurro. «Pasar de la cama del hospital a la prensa rosa en tan poco tiempo. Espero que sepas jugar». Clara solo sonrió, sin responder, pero por dentro le ardía el corazón. No sabía cómo jugar, no sabía mentir, no sabía cómo usar máscaras, solo sabía ser quien era.
Y quizás eso era lo que más molestaba a esa gente. Mientras tanto, entre bastidores, los rumores crecían. Los empresarios cuestionaban la cordura de Augusto. ¿Cómo pudo un hombre tan poderoso dejarse influenciar por una enfermera?, preguntaban. Algunos ya planeaban explotar la situación para socavar su autoridad, creyendo que el magnate había perdido el norte. Pero el verdadero golpe llegó días después, en forma de chantaje. Clara recibió una carta anónima, con recortes de periódico y fotos manipuladas. El texto contenía una clara amenaza. Si no desapareces de la vida de Augusto, su reputación quedará destruida junto con la tuya. Elige tu amor o su honor. Clara estaba aterrorizada. Sabía que había enormes intereses en juego, que Augusto tenía enemigos dispuestos a usar cualquier debilidad en su contra, y en ese momento comprendió que ella era su debilidad. Pasó noches en vela pensando en retirarse, pensando en rendirse. El chico no podía pagar el precio de su presencia, pero lo que Clara no esperaba era la reacción de Augusto. Cuando ella temblando le mostró la carta, él no dudó. Rompió el papel en pedazos delante de ella y dijo: «Clara, me he enfrentado a tiburones en el mercado. He luchado contra gigantes que intentaron destruirme, pero nunca tuve nada por lo que realmente valiera la pena luchar. Ahora lo tengo, y no dejaré que nadie te aleje de mí». Estas palabras conmocionaron a Clara. No eran promesas vacías, eran declaraciones de un hombre que, por primera vez, estaba dispuesto a desnudar su alma y afrontar cualquier batalla, no por negocios, sino por amor. Aún así, las amenazas no cesaron. Aparecieron comentarios despiadados en los medios, titulares que insinuaban que era una oportunista que había aprovechado un momento de debilidad para seducir al magnate. Cada línea era como un puñal clavado en su dignidad. Pero, en lugar de alejarse, Clara descubrió una fuerza interior que desconocía. Decidió que no sería cobarde. Si la vida la había puesto en este camino, afrontaría las consecuencias. Y fue en ese momento de crisis que una escena inesperada lo cambió todo. El niño, al ver a Clara triste y silenciosa, corrió hacia ella y le dijo: «Si te vas, moriré otra vez». Estas palabras, provenientes de un corazón inocente, fueron como fuego, disipando todas las dudas. Clara se dio cuenta de que ya no podía arrepentirse, porque no se trataba solo de Augusto. También se trataba de ese chico que la amaba como a una madre, que la veía como parte inseparable de su vida. Su amor se estaba poniendo a prueba, y las pruebas apenas comenzaban. Pero una cosa ya estaba clara: no sería la sociedad, ni la intriga, ni la envidia lo que los separaría. La verdadera lucha sería mantener sus corazones firmes ante las tormentas. Y en el fondo, todos lo sabían. Cuanto mayor fuera la resistencia a ese amor, mayor sería el impacto cuando triunfara. Si quieres descubrir hasta dónde tendrán que llegar Clara y Augusto para defender su amor de las trampas más crueles, suscríbete al canal ahora. El siguiente capítulo de esta historia te sorprenderá y te cautivará aún más. Las amenazas no se limitaban a notas anónimas o susurros en el pasillo. El verdadero ataque comenzó cuando Augusto notó que algunos de sus socios más antiguos se distanciaban poco a poco, como esperando el momento oportuno para dejarlo en paz. Cancelaron las invitaciones a reuniones y los acuerdos que antes parecían sólidos comenzaron a desmoronarse de forma extraña. No tardó mucho en comprender. La presencia de Clara a su lado estaba afectando gravemente no solo a su imagen, sino también a su negocio. Era como si toda la sociedad hubiera decidido castigarlo por priorizar el amor sobre la apariencia. Periódicos prestigiosos publicaron columnas insinuando que el magnate estaba perdiendo la cabeza. Comentaron que su fortuna estaba en riesgo, que Clara lo había manipulado y que había intenciones ocultas tras la relación. Todo mentiras. Pero una mentira repetida con demasiada frecuencia se convierte en veneno. Clara sufría en silencio. Cada nuevo titular era una cicatriz en su alma.
Consideró rendirse, alejarse, para no ser la perdición de Augusto. Pero cada vez que miraba al chico, con esa sonrisa vivaz, comprendía que ya no podía dar marcha atrás, y en el fondo temía algo aún mayor, no sobrevivir a su ausencia. Augusto, por su parte, se negó a bajar la cabeza. Al ser cuestionado en una entrevista pública sobre el escándalo que estaba viviendo, respondió directamente: «Prefiero perder todos los contratos del mundo que perder a la mujer que salvó a mi hijo». Esta frase cayó como una bomba. Para algunos fue un testimonio de su valentía. Para otros fue la señal definitiva de que había perdido la cabeza. Y, como resultado, se rompieron contratos millonarios. Las empresas cancelaron sus alianzas. Los inversores se retiraron. El imperio de Augusto comenzó a resquebrajarse, poco a poco. Pero había algo que nadie notó. Por primera vez en años, parecía no importarle su caída. El hombre que siempre había priorizado los negocios por encima de todo, ahora había descubierto que hay riquezas que el dinero no puede comprar. Clara, al verlo más frágil, sintió la fuerza de un amor que hasta entonces no había creído que existiera. Él no la veía como una carga, la veía como una razón. Sin embargo, los enemigos no se detuvieron ahí. Un excompañero resentido difundió un rumor aún más despiadado, que Clara no era quien decía ser. Afirmaba que tenía un pasado oscuro y que se había acercado a Augusto a propósito. Empezaron a aparecer titulares con fotos antiguas manipuladas, sugiriendo que Clara estaba involucrada en negocios turbios. La opinión pública se convirtió en un campo de batalla, y fue en este contexto que Clara tomó una decisión que sorprendió a todos. En lugar de esconderse, en lugar de callar, afrontó la situación. Invitó a la prensa a una rueda de prensa, algo impensable para una mujer sencilla como ella. De pie ante las cámaras y los micrófonos, con voz temblorosa pero firme, declaró: «No tengo fortuna, no tengo un apellido poderoso, solo tengo la verdad. Salvé a ese niño porque necesitaba vivir y porque creo que la vida es lo más preciado que existe. Si esto es un crimen, entonces júzguenme». Su sinceridad era tan poderosa que incluso los más escépticos quedaron en silencio. Las imágenes se extendieron por todo el país. Miles de personas comenzaron a apoyarla, viendo en ella lo que Augusto ya había visto: pureza. Pero, como en toda gran historia, la victoria no llegó sin más dolor. Augusto perdió aún más aliados. Muchos creían que esta revelación solo reforzaba su debilidad. Otros afirmaban que estaba cavando su propia tumba corporativa, pero en el fondo ya había tomado una decisión. Reconstruiría todo, si fuera necesario, pero a su lado. En una noche de fuerte lluvia, solo en su mansión, Augusto miró a Clara y le dijo: «Antes lo tenía todo y luego nada. Ahora quizá lo estoy perdiendo todo, pero por primera vez siento que tengo lo que realmente importa». Estas palabras, pronunciadas en medio del estruendo de la tormenta, quedaron grabadas en el corazón de Clara como una promesa eterna. Comprendió que, aunque el mundo entero estuviera en su contra, había una verdad indestructible: el amor que nació cuando ya nadie creía en él. Pero la gran pregunta persistía: ¿cuánto duraría este amor? ¿Cuánto tiempo soportaría Augusto las pérdidas sin caer en el orgullo y la arrogancia? ¿Y podría Clara afrontar una guerra tan cruel sin perder la dulzura que la definía? El futuro se extendía ante ellos como un camino espinoso, pero cada paso que daban juntos demostraba que la fuerza de sus sentimientos mutuos era mayor que cualquier amenaza. Aún así, todos sabían que la batalla final estaba por llegar y que sería la más dura de todas. Si quieres saber cómo Clara y Augusto afrontarán el momento más oscuro de esta historia, suscríbete al canal ahora. El próximo capítulo revelará secretos que podrían cambiarlo todo y no te lo querrás perder. Pasaron las semanas y cada día parecía traer un nuevo obstáculo. El imperio de Augusto seguía en pie, pero se tambaleaba. Los socios se marchaban.
Los contratos se incumplían y la presión mediática seguía siendo intensa. Pero nada de esto los conmovió tanto como la sombra que se acercaba, silenciosa, dispuesta a destruir todo lo que habían construido juntos, un secreto del pasado de Clara. Todo comenzó con un misterioso reportaje en uno de los periódicos más importantes de la ciudad. El titular decía, en negrita, ¿quién es realmente Clara, la mujer que conquistó al magnate? El artículo contenía información confusa sobre su infancia, historias mal contadas sobre su vida en el campo y, lo peor de todo, insinuaciones de que había estado involucrada en un escándalo familiar años atrás. Nada se confirmó, pero la mera duda bastó para despertar la curiosidad pública. Augusto, al leer esto, sintió que el mundo le daba vueltas. No dudaba de Clara, pero sabía que sus enemigos estaban listos para usar cualquier detalle como arma. La buscó de inmediato, tomando el periódico, pero ella, al ver el titular, palideció. Había algo que nunca le había contado, algo que había mantenido oculto toda su vida. Esa noche, en medio del pesado silencio de la mansión, Clara finalmente habló. Antes de ser enfermera, antes de venir aquí, solo era una chica de campo. Mi padre murió joven, mi madre trabajaba como empleada doméstica en casas adineradas y crecí rodeada de humillaciones. Pero, respiró hondo, como si luchara contra sus propios recuerdos. Hubo un error, una acusación injusta. Me culparon de un accidente en la clínica donde hacía prácticas. Nunca probaron nada, pero la cicatriz me ha marcado. Augusto permaneció en silencio, con el corazón destrozado. No porque dudara de ella, sino porque sabía cuánto podían explotar esto sus enemigos. Una enfermera acusada en el pasado, aunque fuera injustamente, sería el pasto perfecto para titulares crueles. Se acercó, le tomó las manos y dijo, «No me importa tu pasado, lo que importa es quién eres ahora. Pero debemos estar preparados, lo usarán en nuestra contra». Y tenía razón. Al día siguiente surgieron nuevos informes, con antiguos testigos que distorsionaron la historia. Se extendieron comentarios despiadados. No es ninguna santa. Siempre ha querido salir adelante en la vida. Las redes sociales se convirtieron en un tribunal cruel y Clara fue juzgada sin defensa. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Consideró irse. Consideró desaparecer para proteger a Augusto y al niño. Pero justo cuando estaba a punto de tomar esa decisión, la sorprendió el propio hijo de Augusto. El niño entró en su habitación, la abrazó por las piernas y le dijo con firmeza, «No hagas caso a lo que dicen. Ahora eres mi mami». Esas palabras fueron como una espada que atravesaba la oscuridad. El miedo que la consumía dio paso a una fuerza inexplicable. Si incluso una niña veía verdad y amor en ella, ¿por qué debía alejarse de la maldad del mundo? Pero los ataques solo se intensificaron. Los inversores exigieron que Augusto rompiera su compromiso. Los asesores lo presionaron para que eligiera entre el amor y los negocios. Las reuniones terminaron en acaloradas discusiones. Y, en medio de todo este caos, Augusto hizo lo impensable. Convocó una conferencia de prensa. Frente a cámaras y micrófonos, con Clara a su lado, declaró, «La sociedad puede decir lo que quiera, puede cuestionar, inventar, distorsionar, pero esta mujer no es solo la enfermera que salvó a mi hijo, es la mujer que me salvó a mí, y no la abandonaré. Si el precio es perder clientes, que así sea, pero no perderé lo que más me importa». La sala estalló en reacciones. Los periodistas intentaron provocar más preguntas. Los flashes iluminaron el rostro de Clara, que temblaba pero permanecía de pie. Entonces comprendió. Este hombre estaba realmente dispuesto a enfrentarse al mundo por ella. Sin embargo, no sabían que, mientras declaraban su amor en público, entre bastidores, se alzaba un enemigo más poderoso. Un rival de Augusto decidido a destruir no solo la imagen de Clara, sino también a derribar el imperio Meneses de una vez por todas. Y esta vez no serían solo titulares ni rumores. Sería una guerra abierta,
¿Sobreviviría su amor cuando los ataques llegaran a su límite? ¿Estarían preparados para enfrentar no solo el juicio de la sociedad, sino también la venganza de quienes vieron su relación como la oportunidad perfecta para destruir a Augusto? Si quieres descubrir cómo Clara y Augusto afrontarán la fase más oscura de esta historia y se enfrentarán a enemigos que no se detendrán ante nada para separarlos, suscríbete al canal ahora. El próximo capítulo promete emociones aún más intensas y giros inesperados que no te querrás perder. La guerra que Augusto temía finalmente había comenzado. Sus enemigos, hasta entonces ocultos en las sombras, decidieron atacar con todas sus fuerzas. Contratos fueron cancelados repentinamente, proveedores se volvieron contra él, e incluso sus allegados, en quienes había confiado durante años, mostraron su verdadera cara. Traiciones internas corroyeron los cimientos de su imperio, y cada nueva mañana traía una nueva pérdida. El magnate que una vez pareció invencible, ahora luchaba por mantener con vida lo que había construido con toda una vida de trabajo. Pero en medio del caos había algo inesperado. Clara, la mujer que todos consideraban una simple enfermera, resultó ser mucho más. Mientras Augusto se enfrascaba en reuniones desesperadas, intentando apagar incendios, ella era quien mantenía la calma en casa. Cuidaba del niño, que empezaba a sentir el peso de las discusiones, pero también fortalecía a Augusto con palabras firmes, recordándole que perder el negocio no era lo mismo que perder la vida. Una noche en particular marcó el inicio de este punto de inflexión. Augusto estaba sentado en su habitación acristalada, con la ciudad iluminada al fondo, con la expresión de un hombre derrotado. Clara entró en silencio. Se acercó y le puso la mano en el hombro. «Ya reconstruiste un imperio una vez», dijo con calma. «Puedes hacerlo de nuevo. La diferencia es que esta vez no estás solo». Esas palabras resonaron en su mente como una llamada. Por primera vez, Augusto comprendió que no tenía que cargar con todo solo, que había alguien dispuesto a enfrentarse a los lobos junto a él. Pero los lobos eran implacables. El mayor rival de Augusto, un empresario frío y calculador, aprovechó la frágil situación para intentar tomar el control de una de las principales empresas del grupo Meneses. Recurrió al chantaje, manipuló a los accionistas y en una jugada arriesgada intentó obligar a Augusto a abandonar públicamente a Clara a cambio de preservar su negocio. La respuesta de Augusto fue inmediata. «Prefiero perder todo lo que he construido que perder a la mujer que me enseñó el verdadero valor de la vida». Esta declaración, aunque noble, tuvo un alto precio. Al día siguiente, los titulares anunciaron la estrepitosa caída del precio de las acciones de la compañía, y muchos creyeron que el imperio estaba acabado. Pero fue precisamente en ese momento de ruina cuando se produciría la verdadera transformación. Clara, decidida a no ser una simple espectadora, comenzó a acercarse a la gente común que trabajaba para Augusto, choferes, secretarias y asistentes. Se ganó a cada uno de ellos con la misma humildad y cariño con que se había ganado al hijo del magnate. Y poco a poco, estos empleados comenzaron a apoyarla con una lealtad inquebrantable. Información, advertencias de sabotaje y detalles que de otro modo pasarían desapercibidos le llegaron primero. Sin darse cuenta, Clara se convirtió en el núcleo de la resistencia contra quienes intentaban destruir a Augusto. Pero la batalla estaba lejos de terminar. El rival no solo quería apoderarse de las empresas, quería destruir por completo la imagen de Augusto. Planificó una cruel trampa. Divulgó documentos falsos, insinuando que Augusto había cometido un fraude millonario. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre él y las acusaciones empañaron aún más su reputación. Fue Clara quien detectó las fallas en estos documentos, algo que ni siquiera los abogados habían notado. Con su aguda vista y memoria encontró inconsistencias que demostrarían la manipulación. Gracias a ella, la verdad salió a la luz
y el rival quedó expuesto ante todos. Lo que nadie imaginó fue que este contraataque no solo salvó a Augusto de la ruina total, sino que también demostró a todos quién era Clara en realidad. No una oportunista, ni una mujer perdida en un mundo de lujo, sino alguien capaz de luchar, de proteger, de resistir. Augusto, ante todo esto, la miró como nunca antes, no como la enfermera que salvó a su hijo, ni como la mujer que impulsivamente aceptó una promesa de matrimonio, sino como la compañera que estuvo a su lado cuando todo el mundo se volvió contra él. El imperio de Meneses seguía herido, pero vivo, y ahora tenía algo que nunca antes había tenido: un corazón que latía en su interior, impulsado por el coraje de Clara. Pero el destino aún les tenía preparada una última prueba, porque, justo cuando todo parecía estabilizarse, una revelación inesperada sobre el pasado del Vinus Intusisu rival saldría a la luz, arrastrando a Clara y Augusto al centro de un escándalo aún mayor. Y esta vez no sería solo una cuestión de negocios, sería una cuestión de vida o muerte. Si quieres descubrir cómo este amor resistirá el golpe más cruel de todos, suscríbete al canal ahora. El próximo capítulo traerá un giro tan intenso que no podrás dejar de verlo. La revelación del rival parecía haber traído paz, pero en realidad solo encendió una llama aún más peligrosa. Un hombre poderoso, cuando pierde frente a todos, no se retira en silencio, se venga, y eso es exactamente lo que empezó a suceder. Los ataques contra Augusto y Clara, que antes solo habían sido financieros y mediáticos, adquirieron un tono oscuro, casi personal, como si hubiera comenzado una guerra invisible. Todo empezó con pequeñas señales. El coche de Augusto fue rastreado una noche oscura. Documentos confidenciales desaparecieron misteriosamente de su escritorio. Clara empezó a recibir llamadas anónimas, con una voz fría y apenas respirando al otro lado. La tensión se volvió insoportable, como si algo mucho más grande estuviera a punto de estallar, y explotó. Una tarde, mientras Clara regresaba del colegio con el niño, su coche quedó bloqueado por otro vehículo. Unos encapuchados intentaron forzar la puerta, pero huyeron al ver llegar a los testigos. La conmoción fue tan grande que el niño lloró desesperadamente, aferrándose a Clara. Entonces, ella comprendió. Ya no era solo una lucha de poder ni un titular de periódico. Era una cuestión de vida o muerte. Augusto estaba fuera de sí al enterarse de lo sucedido. Por primera vez, no pudo ocultar su miedo. No por el imperio, ni por su propia vida, sino por Clara y su hijo. Reunió personal de seguridad y reforzó la protección de la mansión, pero sabía que nada sería suficiente contra enemigos que jugaban sucio, sin límites. Fue en este escenario que Clara demostró una vez más una fuerza que nadie imaginó. En lugar de ceder, en lugar de pedirles que se rindieran, se mantuvo firme. «Quieren vernos destrozados», le dijo Augusto. «Quieren que te rindas, pero no les daremos esa victoria». Sus palabras reavivaron una llama en su interior. El magnate, que antes solo había luchado por el poder, ahora luchaba por algo más grande, por el amor, por la familia, por la dignidad. Pero la venganza de su rival apenas comenzaba. En una cruel acción, difundió en la prensa la veracidad de la supuesta acusación del pasado de Clara, presentando pruebas inventadas. Los titulares gritaban: «La enfermera involucrada en el escándalo del pasado ahora destruye el imperio de Meneses». La opinión pública se volvió contra ella con aún más furia. La gente la atacaba en las calles, los vecinos murmuraban, y Clara sintió una vez más el peso aplastante de la injusticia. Solo que esta vez algo era diferente. Augusto no la dejó afrontarlo sola. Organizó una rueda de prensa aún más grande que la anterior y frente a cientos de cámaras le tomó la mano y le dijo: «Puedes destruir mis negocios, puedes quitarme mi fortuna, pero jamás destruirás a esta mujer, porque ella es más auténtica que todos ustedes juntos». El impacto fue devastador.
El público, dividido, empezó a ver en esa escena no solo un romance improbable, sino una lucha contra un sistema corrupto, donde los poderosos siempre creyeron poder aplastar a los humildes. La historia adquirió un tono épico, el magnate y la enfermera contra el mundo. Mientras tanto, entre bastidores, el rival preparaba el golpe final. No solo quería ver a Augusto en la ruina, quería verlo en el suelo, humillado, destrozado, y para ello apuntó donde más le dolía. Clara. Empezaron a urdir planes para incriminarla por un crimen que no cometió, utilizando documentos falsos y testigos vendidos. La intención era clara: meterla entre rejas, arrancándola de los brazos de Augusto y del niño. La tensión se estaba volviendo insoportable. Clara, a pesar del miedo, se mantuvo firme, pero sabía que la batalla estaba llegando a su límite. El enemigo no se retiraría, y para derrotarlo se necesitaría más que declaraciones públicas o pruebas fragmentadas. Se necesitaría coraje, unidad y quizás un sacrificio que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Porque, en el fondo, todos lo sabían. Esta historia no se trataba solo de amor y poder. Se trataba de enfrentarse a todo y a todos. Se trataba de demostrar que cuando el amor es verdadero, ni siquiera la mayor oscuridad puede apagar su luz. Pero la pregunta que flotaba en el aire era inevitable. ¿Hasta dónde llegarían para proteger este amor? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a perder a Augusto? ¿Y hasta dónde soportaría Clara cargar con un peso que no era suyo? El siguiente paso podría ser el más peligroso de todos. Un paso que revelaría quién estaba realmente dispuesto a luchar hasta el final. Si quieres descubrir hasta qué punto Clara y Augusto resistirán la venganza mortal de sus enemigos y cómo el destino puede dar un giro inesperado, suscríbete al canal ahora. El próximo capítulo te traerá revelaciones tan intensas que no podrás parar. Las noches en la mansión ya no eran tranquilas. Cada ruido en el jardín parecía una amenaza. Cada sombra proyectada en la pared cargaba el miedo. Clara apenas podía dormir, con el corazón latiendo en constante alarma. El niño, sensible a la tensión, volvió a tener pesadillas, despertándose llorando y preguntando si se iría. Y Augusto, aún intentando mantenerse fuerte, sentía el peso de luchar contra enemigos que no se limitaban a los negocios ni a los titulares. Eran hombres que jugaban en la oscuridad, dispuestos a todo. Fue en este ambiente sofocante que la trampa final comenzó a desplegarse. Una denuncia formal apareció misteriosamente en la comisaría. Clara fue acusada de haber malversado medicamentos de un hospital en el pasado. La acusación iba acompañada de documentos falsos, declaraciones manipuladas e incluso imágenes manipuladas. Todo parecía demasiado perfecto para ser una coincidencia. Era la trama diseñada para eliminarla de la vida de Augusto de una vez por todas. Cuando los oficiales llegaron a la mansión para entregar la citación, Clara sintió que el suelo se le escapaba. Nunca había estado tan cerca de perderlo todo. El chico, al verla comparecer ante el tribunal, le agarró la mano con desesperación. «¡No te llevarán, mami! ¡No te llevarán!», gritó llorando. El grito resonó como un puñal en el corazón de Augusto. Corrió tras ellos, rodeó a los periodistas, que ya estaban en la puerta y, frente a las cámaras, declaró: «Esto es una farsa. Intentan destruir a la mujer que le devolvió la vida a mi hijo. Pero no lo permitiré». Clara pasó horas siendo interrogada, bajo la mirada suspicaz de quienes creían las mentiras que había difundido. Pero incluso bajo presión, mantuvo la calma. No lloró, no suplicó. Simplemente repitió: «Soy inocente. Toda mi vida se ha dedicado a cuidar a los demás. Eso no se puede borrar con un documento falso». Mientras tanto, Augusto movilizó a sus mejores abogados, pero se dio cuenta de que esta guerra no podía ganarse solo en los tribunales. El enemigo tenía influencia, conexiones y gente a la que podía comprar. Era necesario exponer la verdad a todos, sin miedo, y eso fue lo que hizo.
Organizó un gran discurso, transmitido en vivo a todo el país. Subió al escenario con Clara a su lado, apretándole la mano con fuerza. Con voz grave, dijo: «Quieren separarnos, quieren destruir lo que hemos construido, pero no. Entienden que lo que nos une no es el dinero, ni el poder, ni el interés propio. Es el amor. Y este amor no se compra, ni se forja, ni se destruye con mentiras». Las palabras resonaron como un trueno. Miles de personas observaron, y algo inesperado sucedió. Personas comunes que habían conocido a Clara durante su etapa como enfermera comenzaron a aparecer, grabando testimonios, contando historias de cómo los había cuidado sin pedir nada a cambio. Todo el país comenzó a ver a esta mujer como realmente era, alguien que dedicó su vida a los demás. Pero el rival no soportó ver su trampa derrumbarse. En un intento desesperado, intentó acercarse personalmente a Augusto en una reunión secreta y le ofreció un trato. «Abandona a Clara y retiraré todos los cargos. Reconstruiré tu imperio en menos de un año». La respuesta de Augusto fue gélida. «Prefiero ver mi imperio en cenizas que ver a la mujer que amo llorando». Esta negativa sentenció el destino de la guerra. El rival, desenmascarado en sus propias conspiraciones, comenzó a ser investigado, y los documentos falsos que creó se volvieron en su contra. Poco a poco, la verdad salió a la luz, y Clara fue absuelta ante la vista de todos. El día que salió del juzgado fue el más emotivo de todos. Cientos de personas se congregaron afuera, aplaudiendo, coreando su nombre, reconociendo su valentía. El niño corrió hacia ella, saltó a sus brazos y dijo con voz llena de alegría: «Sabía que volverías con nosotros». Augusto la abrazó, delante de todos, sin importarle las cámaras ni las miradas, y en ese instante ya no hubo duda alguna. No eran solo una pareja improbable, eran guerreros que habían enfrentado a un mundo entero para proteger lo que realmente importaba, el amor. Pero había llegado la victoria definitiva, o el destino aún les deparaba pruebas capaces de poner a prueba los límites de esta unión. Porque, en el fondo, todos lo sabían. Al luchar contra enemigos poderosos, la calma puede ser solo el preludio de la siguiente tormenta. Si quieres descubrir qué desafíos enfrentarán Clara y Augusto a continuación, suscríbete al canal ahora. El próximo capítulo traerá un giro inesperado que te mantendrá enganchado de principio a fin. La absolución de Clara parecía el fin de la tormenta, pero en realidad era solo el comienzo de una nueva etapa. Si antes era solo una enfermera desconocida, ahora su rostro aparecía en todos los periódicos, sitios web y programas de televisión. Todo el país conocía su historia. Para algunos era un símbolo de valentía. Para otros, una amenaza para el orden de una élite acostumbrada a decidir quién merece brillar. De repente, Clara y Augusto pasaron de ser una pareja improbable a un fenómeno. Los invitaban a eventos, entrevistas y cenas de gala. Pero con la fama llegaron miradas aún más duras, críticas disfrazadas de sonrisas y la envidia de quienes jamás aceptarían que una simple mujer hubiera conquistado el corazón de un magnate. Clara, sin embargo, nunca perdió su esencia. Incluso luciendo los costosos vestidos que Augusto insistía en regalarle, continuó visitando hospitales y ayudando a los pacientes como antes. Esta sencillez, que debería haber sido motivo de orgullo, se convirtió en blanco de ataques aún más crueles. Las revistas del corazón publicaron titulares despiadados: «La prometida del magnate se niega a adaptarse al lujo», o incluso «Clara regresa a los hospitales para mantener su imagen de santa». Cada palabra fue escrita para transformarla en un... Augusto observaba todo con un odio silencioso. Quería silenciar toda voz que se atreviera a difamar a la mujer que amaba. Pero Clara le tomó la mano y dijo: «Déjenlos hablar. Lo que importa no es lo que dicen, sino lo que sabemos». Sin embargo, tras este control,
Algo aún mayor estaba a punto de suceder. Llegó una invitación inesperada, una ceremonia internacional donde Augusto sería homenajeado por sus años de contribución a la economía. El evento se transmitiría a decenas de países. Y por primera vez, Clara estaría oficialmente a su lado, no solo como su compañera, sino como su esposa, presentada al mundo. La presión era inmensa. Los diseñadores se ofrecieron a vestirla, los periodistas acudieron en masa para conseguir un presupuesto, y sus enemigos esperaban con impaciencia el más mínimo desliz para destruir su imagen. Clara lo sabía. Esa noche sería un punto de inflexión. En el gran día, los destellos parecían relámpagos al bajar del coche junto a Augusto. Llevaba un vestido elegante pero discreto y caminaba con la cabeza bien alta, aunque por dentro le latía el corazón con fuerza. A cada paso sentía el peso del juicio, pero también la fuerza del chico, que se quedó en casa y antes de irse le dijo: «Ve, mamá, muéstrales quién eres». Al llegar al escenario, Augusto pronunció su discurso empresarial habitual, pero de repente se quedó en silencio. Se giró hacia Clara, que estaba cerca, y le tomó la mano. El público, sorprendido, contuvo la respiración. Todos me conocen como empresario, pero pocos saben que detrás de cada logro reciente se esconde alguien que nunca buscó nada a cambio. Alguien que simplemente me enseñó el valor de la vida. Esta mujer no solo salvó a mi hijo, me salvó a mí. Hoy no recibo este honor solo. Lo recibo junto a la mujer que elegí como esposa. La sala estalló en aplausos, pero también en murmullos. Algunos lloraron de emoción, otros pusieron los ojos en blanco con desprecio. Y fue en ese momento, en medio del caos emocional, que un acontecimiento inesperado transformó la velada en un auténtico terremoto. Una figura misteriosa apareció al fondo de la sala, sosteniendo documentos y gritando que tenía pruebas de algo que podría cambiarlo todo. Los guardias de seguridad se apresuraron a acercarse, los periodistas se abalanzaron para echar un vistazo, y el evento, que se suponía sería una consagración, se convirtió en un campo de tensión. ¿Quién era este hombre? ¿Qué llevaba? ¿Era otra mentira, inventada para destruir a Clara? ¿O esta vez saldría a la luz un secreto real, capaz de destrozar hasta el amor más fuerte? La fiesta terminó en caos. Clara y Augusto salieron a toda prisa, completamente inconscientes de lo que estaba sucediendo. Pero una cosa estaba clara: la tormenta aún no había terminado, y en el fondo todos sabían que el siguiente golpe sería el más devastador de todos. Si quieres descubrir quién era el hombre misterioso y qué secreto podría trastocar la vida de Clara y Augusto, suscríbete al canal ahora. El próximo capítulo te traerá la revelación más impactante de esta historia y no podrás apartar la vista de la pantalla. El pasillo aún resonaba con los gritos del hombre misterioso cuando Clara y Augusto salieron a toda prisa, rodeados de guardias de seguridad. Afuera, los flashes de las cámaras resonaban como disparos, y cada reportero lanzaba una pregunta más agresiva que la anterior. ¿Quién es? ¿Es cierto lo que dice? Clara, ¿mentiste sobre tu pasado? La confusión era tan intensa que parecía que el mundo entero se había derrumbado a su alrededor en cuestión de minutos. Dentro del coche, la tensión era palpable. Augusto intentaba mantener la calma, pero el corazón le latía con fuerza. Clara, a su lado, temblaba. No porque tuviera algo que ocultar, sino porque sabía que lo importante no era la verdad, sino la fuerza de la mentira que se podía decir. El hombre misterioso llevaba un maletín lleno de documentos y por lo que parecía, no se trataba de una simple trampa. A la mañana siguiente, todo el país hablaba de ello. Los titulares decían: un hombre aparece con pruebas secretas contra la prometida de un magnate. Los programas de televisión explotaron cada segundo de la grabación, mostrando a Clara siendo retirada con expresión de miedo. La opinión pública se dividió una vez más,
y los enemigos aprovecharon la oportunidad para atacar con mayor ferocidad. Sin embargo, Augusto no se rindió. De inmediato ordenó una investigación para determinar quién era el hombre. En cuestión de horas, se descubrió que era alguien relacionado con el pasado rural de Clara, un exempleado de la clínica donde había trabajado años atrás, el mismo lugar involucrado en el accidente que manchó su reputación. Afirmó tener pruebas de que Clara no solo había estado involucrada, sino que había huido de la ciudad para evitar las consecuencias. La revelación cayó como una bomba. Clara rompió a llorar, no porque fuera culpable, sino porque sabía que la verdad era mucho más dolorosa que cualquier acusación. Esa noche, sentada al borde de la cama, con Augusto frente a ella, finalmente abrió su corazón. Ese día no huí por cobardía. Huí porque mi madre estaba muy enferma y me necesitaba. Lo dejé todo para cuidarla y nunca pude defenderme de las acusaciones. Fue el peso más grande que he cargado en mi vida. Augusto la escuchó en silencio. Vio el dolor en sus ojos y comprendió que no era solo un secreto, sino una vieja herida. Con firmeza le tomó la mano. Puede que intenten distorsionar el pasado, pero yo sé que es verdad y haré que el mundo también la conozca. Decididos, decidieron afrontar la situación directamente. Reunieron a abogados, antiguos testigos y personas que pudieran demostrar que Clara había sido agraviada. Pero el enemigo no se quedó de brazos cruzados. El misterioso hombre apareció en varios programas de televisión, presentando su versión de los hechos como si fuera la única verdad. Mostró documentos, fotos e inventó detalles que inflamaron aún más a la opinión pública. Fue entonces cuando Augusto tomó una decisión arriesgada. Concertó una entrevista exclusiva en directo y en horario de máxima audiencia. En el estudio, frente a millones de espectadores, él y Clara se sentaron uno junto al otro. La tensión era tan intensa que el silencio parecía hender el aire. Durante años, comenzó Clara con la voz quebrada, llevé el dolor de ser acusada de algo que no hice. Nunca tuve la oportunidad de defenderme, porque mi prioridad era salvar a la única familia que me quedaba, mi madre. Hoy no tengo miedo de decir mi verdad. Prefiero que me juzguen por quien realmente soy que por las mentiras que inventan. Las lágrimas corrían por su rostro, pero en lugar de debilidad, transmitían fortaleza. El público, esperando ver a una mujer acorralada, encontró a una guerrera. Las redes sociales se llenaron de apoyo, con miles de personas publicando mensajes de solidaridad, recordando historias de injusticias similares. Pero al final del programa llegó el verdadero golpe. Augusto, mirando directamente a la cámara, declaró: «Pueden intentar destruir todo lo que tenemos, pero no lo lograrán, porque este amor no es negociable. Y a partir de hoy, pase lo que pase, protegeré a esta mujer con mi vida». Todo el estudio guardó silencio durante unos segundos, hasta que estallaron los aplausos. Fue el renacimiento de la imagen de Clara, no gracias a la defensa de los abogados, sino a la valentía de exponerse con el corazón abierto. Aún así, todos sabían que el enemigo no se había rendido. El hombre misterioso desapareció tras la reacción, pero dejó una pregunta en el aire que le heló la sangre a Augusto. «¿No sabéis toda la verdad?» ¿Qué verdad era esta? ¿Qué aún se escondía en el pasado de Clara? ¿Y hasta dónde estaba dispuesta a llegar su rival para destruir lo que ya había sobrevivido a tantas batallas? Si quieres descubrir el secreto que podría revolucionar la vida de Clara y Augusto y poner su amor a prueba, suscríbete al canal ahora. El próximo capítulo traerá la revelación más explosiva de toda la historia. El silencio que siguió a las palabras del hombre misterioso pareció resonar con más fuerza que cualquier acusación. Clara, con el corazón acelerado, sabía que aún había una sombra en su pasado, una verdad que nunca se había atrevido a afrontar. Pero al ver al chico sonriéndole y a Augusto apretándole la mano con fuerza, comprendió que ya no había lugar para el miedo. La
Noche siguiente reunió fuerzas y reveló la verdad a todos, sin secretos, sin máscaras. Contó toda su historia, su difícil infancia, las humillaciones, el accidente en la clínica y la decisión de abandonarlo todo para salvar a su madre. Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban con una sinceridad que ninguna mentira podría borrar. Y fue en ese momento que ocurrió algo inesperado. Gente común empezó a llegar, grabando videos y compartiendo recuerdos. Pacientes a los que Clara había atendido con cariño, familias a las que había acogido en momentos de duelo. Un movimiento espontáneo se apoderó de las redes sociales. Todos por Clara. En pocos días, la mujer que había sido acusada y humillada se convirtió en un símbolo de coraje, amor y verdad. Augusto, conmovido, comprendió que todo el poder que creía tener en la vida nunca había sido capaz de generar tanta fuerza. No fueron sus empresas, ni sus miles de millones, los que cambiaron corazones. Fue Clara, con su sencillez y verdad, quien conquistó el mundo. Frente a miles de personas reunidas frente al hospital donde todo comenzó, Augusto se arrodilló y por primera vez habló no como un magnate, sino como un hombre. No solo salvaste a mi hijo, Clara, me salvaste a mí, y ahora nos salvaste a todos. Cásate conmigo, no porque te lo prometí en un momento de desesperación, sino porque no hay vida posible sin ti a mi lado. La gente aplaudió. El niño corrió a abrazarlos y Clara, con lágrimas corriendo por su rostro, respondió entre sollozos: sí, 1000 veces sí. El beso que selló este momento no fue solo el final de una batalla, sino el comienzo de una nueva historia. Una historia nacida en medio del dolor, forjada en las llamas de la injusticia, que demostró al mundo entero que el amor verdadero puede conquistar incluso lo imposible. Pero lo más impresionante es que historias como esta no solo existen en cuentos o telenovelas. Están más cerca de lo que imaginamos, ocultas en la vida cotidiana, en personas que con valentía y verdad desafían el destino. Y si te conmovió este viaje, suscríbete al canal ahora. Aquí, cada historia te llegará al corazón, te cautivará y te mostrará que el amor, incluso en los momentos más inesperados, siempre triunfa.